Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento de la asignatura Herramientas de Inteligencia Artificial, que comenzaremos a dictar en AYEP a partir de este 21 de octubre. Este es un hito muy importante para todos nosotros y para todos y todas ustedes que estudian con nosotros en AYEP, porque se trata del programa de estudios que le permitirá conocer no solo las herramientas necesarias para desempeñarse en su ámbito laboral, sino que también identificar su uso ético y adecuado para que esta tecnología aporte a su formación y su carrera técnica o profesional. Además, es importante que sepan que somos la primera institución de educación superior que tendrá una asignatura integrada a su plan de estudios dedicada a que conozcan las implicancias y habilidades necesarias para el uso de la inteligencia artificial. A eso se suma todo lo que ya hemos hecho anteriormente, poniendo a tu disposición un ayudante virtual que se sustenta en la inteligencia artificial generativa para apoyarte con tus asignaturas, en donde puedes interactuar y obtener respuestas sobre los contenidos que estás estudiando. Pero hoy no estoy solo. Para poder contarles de qué se trata y por qué es relevante esta asignatura, me acompañan Víctor Morales, ingeniero y jefe de formación y upskilling del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, y Martín Calderón, periodista especializado en tecnología, influencer y conductor del podcast para Latinoamérica Google On Air, dedicado a la inteligencia artificial. Gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, José Antonio. Es un gusto estar acá. Muy bien, gracias por venir. Víctor, hoy estamos lanzando en AYEP la asignatura Herramientas de Inteligencia Artificial. ¿Por qué crees que es relevante prepararse para enfrentar esta tecnología? Bueno, primero que todo, estamos muy contentos como centro de haber sido invitados en este proceso y creemos que somos parte también de la historia en el sentido de cómo una institución está generando nuevas competencias y nuevas habilidades para sus estudiantes para enfrentar los desafíos, ¿no es cierto?, del futuro y del presente. Y en ese sentido, lo que nosotros vemos que este tipo de cursos, de herramientas que se estén dando durante la formación, son rasgos bien distintivos para el mundo laboral. El mundo del trabajo está cambiando constantemente y quizás ahora con más velocidad que antes. Se ven oportunidades, se ven también ciertas amenazas para algunas tareas sobre todo. Sin embargo, el poder entregar la mayor cantidad de herramientas para poder discernir cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial en el mundo del trabajo nos parece que es una competencia casi que transversal, así como lo fue en su momento el mismo Internet. Ya nadie lo ve como que fuera una ventaja comparativa o competitiva, sino que es parte, ¿no es cierto?, del día a día, de cómo vendemos, de cómo nos interactuamos, de cómo también buscamos tendencia, información. Y la inteligencia artificial tiene ese potencial. Latinoamérica particularmente, según el índice latinoamericano de inteligencia artificial de este año, muestra una gran demanda respecto a inteligencia artificial generativa. Representa más o menos el 20% de la demanda mundial que hay. O sea, hay mucho interés en comparación con el tamaño de la economía de acá. Y por lo tanto, eso también pone un desafío de que hay un desafío para adoptar esto. ¿Quiénes son las personas y las instituciones que están tomando la vanguardia en esto? Creemos que AYEP es justamente una de esas. Y nos damos cuenta que también en el contexto chileno es muy relevante, pensando de que, según algunos estudios que también hemos podido realizar en el centro, cerca de la mitad de las tareas de las personas pueden ser aceleradas utilizando inteligencia artificial generativa. Entonces tenemos un tamaño de oportunidad muy grande que creemos que es posible poder captarlo y capturarlo a partir de la formación. Mientras las personas, los estudiantes puedan tener mayor tiempo para interactuar y discernir y conocer qué es y qué no es la inteligencia artificial, cuándo utilizarlo, cuándo suma valor y cuándo también hay que saber los límites que genera, al momento de enfrentarse a un desafío laboral, creemos que va a tener una ventaja muy grande frente a otras personas que no saben interactuar respecto a eso. Por lo tanto, creo que a nombre del centro, creo que es una muy buena oportunidad para los estudiantes y también es una muy buena instancia para poder desarrollar habilidades que le van a permitir generar valor en este mundo digital con inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Muchas gracias, Víctor. Martín, desde tu punto de vista, ¿por qué es relevante para un estudiante de AYEP, donde tenemos estudiantes desde Calama hasta Castro y una sede online que cubre todo el país, tener una asignatura de estas características?
Es una muy buena pregunta. Tal como decía Víctor, el mundo está cambiando. Ya no tiene que ver el tema sobre si la inteligencia artificial va a pasar o no va a pasar. Ya es un hecho, ya está instaurado. Es absolutamente transversal entre las carreras el uso de inteligencia artificial hoy en día. Es algo que nos va a tomar a nivel mundial. Y creo profundamente importante. ¿Y qué hubiera dado yo, al menos cuando estaba estudiando, de tener algo tan avanzado y algo tan profundamente relevante para los cambios que estamos viendo? Me explico. No importa lo que estés estudiando, es increíblemente importante desarrollar cosas como el pensamiento crítico respecto a la inteligencia artificial, conocer sus sesgos, saber qué es y qué no es, saber cómo utilizarla. O sea, si ya antes una ventaja comparativa respecto a un colega al salir era simplemente algo como saber googlear, lo cual hoy en día incluso hay un poco de deuda respecto a eso, hoy en día saber usar para tu carrera, incluso para tu pasión, o poder sentarte en la mesa de la empresa donde estás y poder ser un aporte respecto al tema sobre inteligencia artificial, tanto generativa como de otros usos, te va a dar una ventaja enorme, enorme, enorme. Y no solo eso, si paralelamente estás aprendiendo sobre esto y en otros ramos, en otras materias, en otras asignaturas, estás pudiendo aplicar esto, que no te va a reemplazar, no va a reemplazar tu conocimiento y tampoco va a reemplazar tu puesto laboral. Te va a acelerar enormemente porque el aprendizaje nunca había sido más simple, nunca había existido mayor acceso al conocimiento, a buenas herramientas, a generación de contenido creativo, poder, por ejemplo, montar una idea y presentarla de manera mucho más clara. Creo profundamente que estamos frente a un cambio enorme que quizás aún no se le ha tomado el peso entero y siento que aquí se lo están dando con esta herramienta que la encuentro urgente. Y había buscado harto esa palabra, como cuál era la... Y si bien suena quizás un poco alarmista, lo es. Porque hoy en día los profesionales de muchos lados que están saliendo se ven súper perdidos, o incluso se ven que no le están tomando el peso real a lo que está pasando respecto a esto, a la inteligencia artificial, porque es un espectro muy amplio y creo que bajar los temas, ponerles nombres, saber qué es y qué no es, y sobre todo saber utilizarla para tu bien, creo que es una ventaja demasiado grande. Muy bien, gracias Martín. Bueno, ambos ya han visto los contenidos de la asignatura, en donde revisaremos las distintas herramientas existentes de inteligencia artificial, sus implicancias éticas e incluso los invitaremos a utilizar las aplicaciones de inteligencia artificial que generen contenido. ¿Por qué creen que es relevante que estos contenidos estén en la conversación entre el docente y los y las estudiantes? ¿Qué sienten que debe aprovechar nuestros estudiantes en estas instancias? ¿Martín? Bueno, por lo menos de lo que nosotros vemos también en CENIA, acompañando a instituciones que están incorporando inteligencia artificial, y también varios estudios que muestran de que un porcentaje, hay algunos consultores que hablan del 30%, ¿no es cierto?, de la buena adopción en inteligencia artificial o con inteligencia artificial, se trata de la tecnología y los datos, y el otro 70% se trata de las personas y los procesos. Y eso es muy relevante considerarlo porque esto se está implementando en régimen, por así decirlo. Estamos aprendiendo cómo utilizar esto, para qué cosas sirve, para qué cosas no, dónde están esos límites, como habíamos comentado anteriormente. Y nos parece que el poner esa conversación mientras te estás formando te da una ventaja muy grande respecto al momento de tener que salir al mundo laboral, o incluso, aunque estés en paralelo trabajando, ¿no es cierto?, es una herramienta que potencia y acelera fuertemente. Ya lo vemos nosotros con instituciones que están incorporando inteligencia artificial en todas sus dimensiones, no solamente inteligencia artificial generativa, que son los modelos que generan contenido, ¿no es cierto?, sino que también la incorporación de la ola anterior de inteligencia artificial, de reconocimiento de patrones, OCR, conceptos que ya están hace algún tiempo, donde lo que más de alguna manera afecta y vemos nosotros en las empresas tiene que ver con la confianza y la capacitación. La confianza en el sentido de que un modelo te puede entregar un resultado muy bueno, pero desconfío y no lo uso, no lo ocupo. Entonces ahí el problema no es la tecnología, ahí el problema es la adaptación de la persona, cómo utiliza esto para generar valor. Y por otro lado también el otro gran punto tiene que ver con el cómo
finalmente alguien convierte esas herramientas o esos espacios en generación de valor. Esto no es solamente la tecnología por la tecnología, no es un llamado a solamente usemos esto, sino que agreguémosle valor. Y esa agregación de valor se está descubriendo. Y creo que tener esa conversación, tener espacio donde tanto AIEP con los profesores, ¿no es cierto?, como también con sus estudiantes, estén interactuando en este proceso es un súper buen, no quiero usar la palabra en inglés, es sandbox, pero una caja de arena para poder ir jugando, ir viendo en un espacio seguro, ir viendo, bueno, cuáles son esos límites, dónde puedo ocuparlo, qué tareas realmente yo puedo ir acelerando con esto, y a propósito también de los contenidos, cómo voy escogiendo distintas herramientas, cuáles son esos criterios. Y ahí quizás el nombre también hace un llamado a herramientas, no una particular, sino que a lo largo de nuestra vida hemos transitado en un montón de herramientas, ¿no es cierto?, laborales. Yo hace poco comentaba esto con mi familia. Mi papá partió trabajando, por ejemplo, sin tener un correo electrónico. Ahora nosotros entramos a trabajar en un mundo donde es raro no tener un correo electrónico para cierto tipo de tareas, ¿no es cierto?, para cierto tipo de funciones. Así en algún año más va a pasar lo mismo con inteligencia artificial. El saber interactuar con herramientas, usarlas para distintas cosas. Y ahí creo que la experiencia previa con esta interacción va a significar una ventaja muy grande para quienes pudieron tener esa capacidad de interactuar previamente. Y celebro que se haga eso, celebro porque eso apoya también a que las instituciones puedan incorporar y adoptar de mejor manera inteligencia artificial, que también se puedan ver otros usos. Acá no tenemos la varita mágica, nosotros como CENE tampoco, las instituciones tampoco, estamos descubriendo dónde ir usando, y esto va a transformar no solamente sus tareas, sino que qué cosas pueden ser capaces de hacer. Así que creemos que en esta conversación va a pasar algo muy interesante a partir de este mes. Muy bien. Tal cual. Martín. Sí, estamos en un proceso de descubrimiento, lo cual es cierto. O sea, hoy en día pueden haber en muchos lados gente que te diga que tiene la razón absoluta sobre lo que está pasando, y eso es mentira. Estamos todos como sociedad en un proceso de descubrimiento muy grande. Hay que dejar algo en claro, la inteligencia artificial no es algo nuevo, existe hace décadas y décadas y décadas, lo conocíamos con otros nombres, machine learning, cosas de ese estilo, pero ahora con el boom de la inteligencia artificial generativa, donde todos tienen acceso, como partió con ChatGPT, es necesario tener una conversación. Al principio, yo en mi educación primaria, había un problema con Internet. Hablo del acceso básico a Internet, donde los profesores existía profunda y comprensible desconfianza del tema. Había gente, algunos compañeros que tenían la mayor suerte de poder usar Internet para poder acelerar su aprendizaje, poder hacer mejores tareas, poder llevar fotos que nosotros no teníamos acceso solamente con Encarta, por ejemplo. Y era increíble. O sea, era un mundo nuevo por descubrir, pero que había que tener esa conversación sobre cómo había que utilizarlo, cómo no, y también transparentarlo. Hoy en día ya no estamos pudiendo escapar del uso de la inteligencia artificial en muchos aspectos. Entonces ya se está usando igual, y con profunda desconfianza otra vez de los profesores y los docentes, y también con cierto aprovechamiento por parte de los estudiantes, o sea, generando a veces informes, ensayos, hechos completamente con inteligencia artificial generativa, lo cual obviamente no está bien si es que no estás aprendiendo. Entonces, como esto no va a dejar de pasar, no vamos a salir, y el mundo sí o sí va para allá. O sea, quiero ser súper enfático en eso, ya no hay... Esto es básicamente como el nuevo Internet. Sé que suena muy exagerado, pero en un futuro nos vamos a acordar. Entonces, tiene que ver con eso, que se esté teniendo esta conversación sobre cómo lo vamos a utilizar de buena y mala manera. Tal como antes alguien te podía llevar un texto sacado completamente de Wikipedia o del Rincón del Vago, para los más viejitos nos acordamos de eso. Ahora también uno se va a dar cuenta que al final del día van a existir otras formas de evaluar, otras formas de medir el conocimiento, y como estudiante darse cuenta que no es solo llegar y copiar, tal como nosotros lo hacíamos, ¿sabes? La historia se está repitiendo, sino que es una forma muy linda de acceder a más conocimiento, de acelerar mucho más. Entonces los docentes tienen la posibilidad de exigir más a los estudiantes, de todas maneras, pero el estudiante también tiene una oportunidad enorme como nunca de tener un superpoder ahora accesible de manera gratuita muchas veces.
y poder conocer muchísimo más sobre lo que le están enseñando, poder a veces pelearle al docente y decir, esto no es así porque yo creo que esto, y el profesor te dice, no, pero es que yo creo que esto. Entonces, ok, se están generando instancias de conversación geniales que hay que tener y que son súper necesarias. Oye, quiero solamente sumar el punto que me parece relevante en esta conversación entre estudiantes y profesores. También va a pasar algo, porque el profesor también se va a estar viendo desafiado. No solamente por el tema de la copia o lo que puede haber detrás de dónde obtuvo el conocimiento, ¿no es cierto? Sino que efectivamente en ir viendo qué cosas son posibles de ir mostrando y haciendo. Como estamos descubriendo, el profesor tampoco sabe todo cómo hay que implementarlo. Y también va a estar descubriendo mucho con sus estudiantes. Y creo que también eso es importante en este proceso de tenerlo en cuenta. Porque este va a ser un espacio, este curso va a ser un espacio justamente para también ir viendo y desafiando también a los profesores el cómo se evalúa, por ejemplo, cómo se hace seguimiento personalizado. Te brinda ciertas oportunidades. Y justamente aquí la inteligencia artificial generativa ha mostrado mucha evidencia respecto a eso y está empezando a generar evidencia. Recuerden que estamos hablando de un uso masivo de los últimos 3 años. O sea, esto no es algo que ya está súper probado y efectivamente sabemos hacia dónde va, pero sí sabemos que tiene un potencial enorme, así como lo fue Internet, como tú decías también. Y uno puede hacer un uso súper mundano del Internet, por así decirlo, pero también, con la pandemia lo vimos, transformamos negocios. La digitalización cambió la forma en que estamos vendiendo, cómo compramos, y eso quienes tengan mayor interacción previamente van a poder ir creando esas ideas, van a poder ir viendo dónde pueden incorporar. Y ahí es algo que quizás no te va a decir el profesor directamente, pero en esa interacción yo estoy seguro que también va a pasar algo a los profesores y va a también transformar la forma en que se está enseñando cualquier contenido. Por eso se habla de que esto es una tecnología con impacto general, ¿no es cierto? Sí. O sea, bien general en ámbitos de la vida, entonces también hay que considerarlo desde ese punto de vista. Bueno, como ustedes dicen, efectivamente esta tecnología es una extensión de nuestras capacidades humanas y tenemos que saber aprovecharla. Y evidentemente todo el proceso formativo va a tener que ser repensado, va a haber mucha innovación educativa, vamos a tener que diseñar nuevas actividades de aprendizaje, nuevos tipos de evaluaciones y por supuesto contenidos mucho más ricos en términos de el engagement y el nivel de aprendizaje que puede lograr un estudiante. Así que estamos totalmente de acuerdo con eso. Martín, tú has tenido experiencia como estudiante y has visto el desarrollo de la inteligencia artificial desde las redes sociales. No saliste hace tanto tiempo de clase, ¿ah? Así que, ¿por qué esta asignatura es un imperdible para un estudiante de ayer? Siento que la historia es cíclica. A mí me tocó estudiar con gente que hoy en día, en otras instituciones, pero gente que hoy en día está en la YEP. Y fue gente que fue capaz de darse cuenta de lo que estaba pasando en ese tiempo con las redes sociales. Es gente que me dio herramientas, que me dio espacios para poder desarrollarme, porque siempre quise construir desde lo nuevo para ver qué pasaba, pero por curiosidad. Y terminó siendo mi vida, terminó siendo lo que me dio desarrollo profesional. Ese espacio, esa oportunidad, esas herramientas, ese aprendizaje, ese también como parar de carros para darme mayor juicio, fue enorme, fue tremendo. Entonces, ¿por qué imperdible? Porque ahora todas las carreras y todos los que pueden acceder a esto están teniendo una oportunidad demasiado grande que se debe aprovechar. Creo profundamente que una institución educacional te está dando herramientas, pero no te está dando algo construido. Siempre he sido de la idea que uno tiene que construir. No me refiero solamente a emprender, lo cual también es súper válido y valioso, bacán, pero también es emprender desde tu lado, desde tus pasiones, desde lo que te gusta o desde lo que tú ves que hay una oportunidad para ti y que sabrías hacerlo bien. Y creo que nunca había existido mayor oportunidad de construir. Nunca había existido mayor posibilidad de presentar una idea, de aclararte, de conversar con tus pares, de poder acelerar algo. Entonces,
desde tu campo o darte cuenta que quizás te gusta otra cosa o lo que sea, nunca había sido más democrático el acceso a la información, por así decirlo, y también herramientas que te permiten construir desde cero una idea, poder presentarla, iterar rápido, moverte. Y tomar las herramientas de toda tu asignatura y particularmente de esta que te va a enseñar a unificar todo eso como un gel, por así decirlo, y poder llevarlo a algo material, a algo tangible que eventualmente te va a dar tanto, tanto, tanto valor en el futuro, ya sea que quieras emplearte o que quieras crear algo tú. Hay que empezar a construir desde chiquitito, desde el primer año de universidad, ojalá desde antes incluso, y darse cuenta que esa oportunidad existe, que no es difícil, que solamente ponerle un poquito más de onda al tema, un poquito más de esfuerzo y te vas a dar cuenta que podéis construir lo que tú quieras hoy en día. Y esa oportunidad no la teníamos antes, y ahora la tienen, entonces lo encuentro increíble y evidentemente tienen que estar aquí. Claro. Ese es un súper buen punto porque finalmente nuestros estudiantes van a salir con capacidades que no van a tener nuestros estudiantes hasta el momento en que las otras instituciones integren, adopten esta innovación educativa, ¿no? Sí. También hay que decir que nuestros docentes también han sido preparados para que puedan moderar, guiar todo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que tenemos una preparación bien importante en el tema. Hemos desarrollado aplicaciones, herramientas como el ayudante virtual o el asistente instruccional, y el mundo académico también nos ha reconocido en ese sentido. Víctor, en el CENIA se dedican a capacitar y a formar personas para el futuro. ¿Por qué crees que es tan importante la alfabetización que hacemos hoy día en inteligencia artificial en AYEP? Bueno, desde la experiencia de nosotros desde CENIA, más que el futuro, estamos buscando alfabetizar para el presente. Hay muchas instituciones, no solamente que estén incorporando actualmente IA como propias, por así decirlo, sino que cada vez más nuestras herramientas de trabajo, ya sea para ver clientes, para poder editar información, etcétera, están incorporando inteligencia artificial. O sea, es algo un poco inevitable y hay un desafío también actual que las empresas, las instituciones públicas, privadas, de distintos tamaños, están levantando y que requieren apoyo, requieren personas que entiendan hasta dónde se puede llegar, claro. Y recurran a instituciones como nosotros, como el centro y también otras más que están trabajando en ir viendo cómo incorporar esto, para poder conocer cómo poder sacarle provecho a la inteligencia artificial. Sin embargo, creemos de que esta alfabetización que se está haciendo desde AYEP, este esfuerzo con el que estamos trabajando también, te permite también ir desarrollando habilidades que creemos nosotros que son las que se están necesitando ahora, que nosotros estamos más o menos viendo, y que sí o sí se van a ir potenciando en el futuro. Lo hemos comentado, pero pensamiento crítico, ¿no es cierto? El hecho de poder también saber cuáles son los límites, los sesgos que están detrás, qué es y qué no es la inteligencia artificial específicamente. De repente pasa mucho de que pueden incluso vender muchas cosas asociadas que son basadas en inteligencia artificial cuando no es. Y eso también tiene que ver con la alfabetización, saber qué cosas son claves también para sacarle el provecho y ver cómo se captura valor. Y el pensamiento crítico es muy relevante en esa línea. Por otro lado, el segundo punto es la adaptabilidad. Están transformándose las herramientas, las tareas y también cuáles son las funciones que tiene cada empleo. Hemos visto que la tecnología está cambiando la manera de trabajar, no solamente para reemplazar lo que ya sé hacer o lo que ya estoy haciendo actualmente, ahora ponerle algo online. No funciona así. Te cambia incluso las tareas, las formas de trabajar y en algunas, también en algunos empleos y trabajos, la expertise humana y también el conocimiento más específico sobre el área cobra mayor relevancia. Y por último, algo que vamos a ir viendo a futuro con mayor fuerza, tiene que ver con ir desarrollando la capacidad de poder delegar tareas. Okay. ¿Y por qué es importante eso de delegar tareas? Que es como una segunda patita del mundo generativo, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial generativa. Se están incorporando cada vez más, de manera más asequible también, agentes en empresas, también en productividad personal.
Y por lo tanto uno tiene que pensar estos agentes basados en inteligencia artificial generativa como que fueran pequeños ayudantes que hacen cosas precisamente, que van a buscar información, que conocen sobre algo, ¿no es cierto? Y eso es muy parecido a ser jefe o líder de un equipo. Y eso que algo, esas cosas que antes se veían que eran solamente para un grupo de personas, ahora van a ser más transversales. Entonces vemos que también la interacción con esto te va a permitir ir sabiendo qué cosas puedo delegar, dónde está el expertise humano, dónde está, como llaman los gringos, human in the loop, ¿no es cierto? ¿Dónde está el humano en esta parte, ¿cierto? Y eso, efectivamente, un proceso de alfabetización, de conocer qué es y qué no es, de conocer las limitantes y de conocer cuáles son la gama de herramientas que existen, de como el horizonte de acciones que se pueden ir haciendo, creemos que permite que finalmente sean profesionales que sumen valor a las instituciones. Bueno, en esta misma línea, Víctor, me gustaría que nos cuentes la sorpresa que nos tiene preparada Senia para esta asignatura en particular. Bueno, como parte también de un reconocimiento a quienes van a hacer estos cursos y quienes terminen, junto a IEP hemos realizado un convenio justamente para que el curso tenga una microcredencial en conjunto que va a ser reconocida de parte de Senia también, de manera que también pueda ser reconocida de manera nacional e internacional. Nosotros también tenemos llegada a nivel de Latinoamérica, por lo tanto creemos que es un reconocimiento por el interés y trabajo que está haciendo IEP, y quienes terminen estos cursos creemos que también es muy relevante ponerlo sobre la mesa porque van a ser pioneros. Y eso creemos que es muy relevante en este momento poder ponerlo sobre la mesa. Y por otro lado también a nivel del compromiso que también como institución tenemos con este tipo de proyectos que ayudan a hacer crecer el ecosistema de inteligencia artificial, es que hemos incorporado también dentro de los contenidos de los cursos, de los módulos que van a estar haciendo, mucho aprendizaje que hemos tenido nosotros como Senia, sobre todo para el mundo del trabajo. Cómo incorporar inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Nosotros hemos elaborado un trabajo bien potente con pymes, con empresas, con el sector público, con distintas instituciones, y la ponemos a disposición para que ese contenido y ese aprendizaje que tenemos como Senia pueda ser también transferido a los estudiantes. Y una parte muy concreta de esto tiene que ver con que los contenidos están también complementados con el programa Hazlo con IA, que es el programa que estamos nosotros desde Senia también impulsando en colaboración también con IEP. Y en ese sentido, ese complemento les va a permitir no solamente hacer una alfabetización respecto a inteligencia artificial, sino que complementando el curso junto con Hazlo con IA, también van a poder desarrollar habilidades para el mundo del trabajo, donde no ponemos foco en las herramientas, sino que a situaciones particulares que en el mundo del trabajo se van a encontrar. Así que estamos muy contentos de este espacio de reconocimiento y también de compromiso que vamos a tener en conjunto. Bueno, efectivamente hemos suscrito un convenio con Senia que nos permite evidentemente hacer innovación en los temas de formativos, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la generación de recursos educativos digitales, en la investigación, en la extensión, ¿ya? Y hay que decirlo, somos embajadores del programa Hazlo con IA junto a otras grandes instituciones. Martín, por favor, cuéntanos tu experiencia en lo que has visto en las conferencias internacionales y los lanzamientos que has asistido. ¿Por qué se debería estudiar la inteligencia artificial de manera transversal? Sí, no, lo primero, antes de tirar la pregunta, darse cuenta que estamos estudiando temas de inteligencia artificial en Chile. Eso tiene un prestigio súper grande internacionalmente. Sé que cuesta creerlo, sé que uno se tira para abajo a veces, pero Chile es un país muy bien considerado en materia de inteligencia artificial. El mismo Senia y otras instituciones nos han avalado como uno de los países principales de Latinoamérica, si no el más avanzado. Y tener una certificación del Senia, habiendo estudiado en Chile, te da mucho estatus. De verdad hay que tomarle mucho el peso a eso. Pero transversalmente tiene que ver con el tema de que, si bien suena un poco crítico y quizá grave,
si no estás, no vas a poder estar a la altura hoy en día en el campo laboral. Insisto, sé que quizá es un poco como atemorizante, pero si antes hablábamos también de que es una herramienta que permite soñar, que permite crear, que permite hacer, que permite aprender, también hay que estar. Es tal como decíamos antes, como pasaba con el Internet. Si no formas parte, si no te creabas un mail en ese entonces y seguías siendo obstuso con que las cartas te tenían que llegar a la casa, te vas a quedar súper atrás. Entonces, es extremadamente... Esta es una charla que he tenido con harta gente de empresas súper importantes que están avanzando directo en materia de inteligencia artificial. Y de verdad, la opinión hoy en día es que, bueno, si se dan cuenta, todo el marketing de muchas empresas, tanto de tecnología, ya sea celulares, redes sociales y todo eso, todo ha iterado a poner el foco en la IA. Eso no es porque sí, eso no es solamente por un tema de marketing, aunque obviamente tiene mucho de eso, pero hay una razón por la cual el foco está puesto en eso, en los hubs tecnológicos hoy en día, ya sea en California, ya sea en China incluso. Si tenemos dos países enormes como Estados Unidos y China en una guerra comercial donde el principal asset hoy en día es tecnología y principalmente materias de telecomunicaciones y inteligencia artificial, es porque las señales están ahí, de verdad. O sea, hay que ser parte transversalmente sin importar tu carrera y ver cómo se le puede sacar el provecho a tus pasiones y a lo que tú estás estudiando respecto a inteligencia artificial. Y creo que una instancia como esta te va a permitir un poco abrirte los ojos y darte cuenta de lo mucho que te estás perdiendo, o si ya lo estás usando, de lo mucho más que puedes sacarle provecho a esto. Sí, bueno, efectivamente, Martín, desarrollar competencias asociadas a inteligencia artificial van a ser un diferenciador para un técnico o un profesional. Eso les va a permitir tener una ventaja competitiva. Van a ser mucho más productivos, mucho más eficientes, mucho más creativos. Por lo tanto, es bien importante que aprendamos a utilizar esta tecnología para fines personales, de entretención y, por supuesto, de trabajo. Para finalizar, me gustaría que se tomaran unos 30 segundos cada uno y nos inviten a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes a aprovechar esta asignatura de herramientas de inteligencia artificial. Les dejo la cámara. Martín, por favor, parte tú. Ok, como les decía, aprovechen. Nunca había existido una mejor época para crear, nunca había existido una mejor época para emprender, para aprender tus pasiones, ya sean tus hobbies como también lo que estés viendo en el ámbito profesional. Nunca había existido una mejor oportunidad para tener dudas, para poder solucionarlas, para poder conversar también, no solamente con las máquinas, no quiero ser como esa visión como de Terminator, de que el mundo va a ser completamente digitalizado, no. Júntate con tus pares, conversen, aprendan a filosofar, háganse preguntas más profundas. Hoy el acceso a la información es muchísimo más amplio, muchísimo más simple, gratuito, está en nuestros teléfonos, está en nuestros celulares, en nuestro bolsillo. Dense la oportunidad de aprender, dense la oportunidad de estar un paso adelante. Muchas gracias, Martín. Víctor, tu turno. Bueno, quiero partir con un poco también de historia. Estamos viviendo un momento histórico de no solamente un cambio laboral, que es principalmente donde lo estamos viviendo, sino que también un cambio sobre las capacidades que tenemos nosotros como humanos para poder hacer cosas y acelerar cosas. Solo quiero recordar muy brevemente un mito griego que hablaba respecto a la cierta desconfianza que había con su momento con la escritura, que se ponía en duda respecto a que la escritura iba a afectar, ¿no es cierto?, el conocimiento porque dejaba de lado la experiencia. Y vimos todo el avance que generó la escritura. La inteligencia artificial de alguna manera también nos pone esos mismos desafíos, porque con la escritura puedo escribir cosas buenas, generar verdades, ¿no es cierto?, y generalizar verdades, pero también puedo crear mentiras, puedo crear cosas que quizás no aportan mucho. La inteligencia artificial pasa lo mismo, con un potencial aún mayor, debido también a la capacidad que tiene, sobre todo, de poder expandir lo que estamos nosotros actualmente haciendo y crear cosas nuevas. Y creo que el hacer este curso, el poder también estar en una institución como AIEP, que ha sido pionera y queremos nosotros también destacar y darse cuenta un poco del espacio que es súper propicio para poder hacer esto, que se ha ido creando en la institución, creemos que es una oportunidad para que se puedan ver cuáles son los límites, cuáles son también las nuevas formas de transformar negocios, instituciones, empresas,
y es una oportunidad que parte con este curso, pero creemos que no termina acá. El curso probablemente no va a ser todo, o sea, no va a terminar todo, pero sí entendemos y creemos que va a ser la base para que esto a futuro te permita ir generando, como dice Martín, tus pasiones, poder ir generando valor e ir generando cosas que actualmente quizás todavía no nos damos cuenta. Así que el llamado bien grande es ser parte de la historia, pero hay que creerlo así, porque está pasando. Y AYEP está siendo parte de la historia. Bueno, este es el primer curso, entre paréntesis, de inteligencia artificial en el currículum que van a tener todos los estudiantes de carreras técnicas y profesionales, y adicionalmente los estudiantes que sigan la carrera profesional van a tener un segundo curso de inteligencia artificial para la gestión, que también vamos a co-construir junto al CENIA y que por supuesto va a tener una rigor certificación de ello. Bueno, les quiero dar las gracias a ambos por habernos acompañado en este día. Espero que los tengamos muy pronto de vuelta para otra instancia, para compartir sus experiencias, sus conocimientos sobre el tema. Y a ustedes que están detrás de las cámaras los invito a cursar a partir de este martes 21 de octubre la asignatura de herramientas de inteligencia artificial. La encontrarán con el código HIA 201 y se va a realizar de manera online. Es parte de nuestras asignaturas del sello formativo de AYEP. Así que espero que puedan aprovechar cada momento de su formación y nos vemos en una próxima oportunidad.